Bien, pues vamos a ver rápidamente las funciones de texto más utilizadas. Vamos a dar ejemplos prácticos de cada una de ellas para que queden claras y para que las puedas utilizar. Son bastantes, son cerca de 20 funciones, pero en realidad su uso es muy sencillo. La parte interesante es lograr combinarlas, lograr hacer un uso combinado de ellas para obtener resultados más impactantes. Bien, vamos a comenzar por la función texto. La función texto es una función ya conocida por nosotros. Tenemos un video acerca de ella. Entonces nada más la estamos mencionando. Ya sabemos que la función texto devuelve una fecha en un formato solicitado y obviamente el argumento que nos va a pedir pues es una fecha dada. Por ejemplo, yo aquí tengo una fecha y de esta fecha quiero obtener diferentes formatos de texto. El primero va a ser formato de día abreviado. El segundo vamos a ponerle el formato de mes completo, es decir, a 4 meses. Y el tercero que nos dé el año completo. Como cuarto formato vamos a pedirle que nos dé algo combinado, en donde estamos utilizando formatos de día y de mes y también un texto. Obviamente recuerda que esto, si nosotros lo escribimos dentro de la función, pues debe llevar sus respectivas comillas, ¿verdad? Bien, entonces vamos a utilizar aquí la función texto. Devuélveme el texto de un valor. Ya sabemos que ese valor tiene que ser un valor numérico, como una fecha. Una fecha, recordemos que es un valor numérico. Y entonces el formato que yo quiero utilizar, pues es el formato que está en la celda de arriba. Bien, para que esto funcione correctamente, vamos a poner la referencia de columna absoluta en nuestro argumento de valor. Damos a aceptar, vemos el primer resultado, está a 3 letras D, por lo tanto nos da el día abreviado. Si fueran 4, nos dará el día completo. Y bueno, pues lo mismo ocurriría con mes. Ahí tenemos octubre. Y lo mismo, ¿verdad? Yo ya sé que si le quito una M, me va a dar el mes abreviado. El año 2020 a tres letras. Si lo ponemos a 4 también son 3 letras. Y ahí la diferencia va a pasar si lo dejo a 2 letras entonces. Nada más me daría el 20. Y por último, ¿qué pasa cuando creamos un formato que tiene varios formatos combinados? Pues nos da una fecha un poquito más elaborada, pero obviamente ahí hay que tener en cuenta el tema de las comillas, ¿verdad? Recordar que cada parte de ese formato tiene que ir con sus propias comillas. Bien, si quieres ver un poquito más a detalle la función texto o de una manera más relajada, pues recuerda que tenemos un video exclusivamente para la función texto aquí en el canal. Bien, siguiente fórmula o siguiente grupo de fórmulas que vamos a ver, ya la conocemos, es la función concatenar. Ya sabemos que es una función que nos va a unir hasta 255 argumentos. Y bueno, pues ya sabemos que argumentos pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser referencias, pueden ser funciones. Y bueno, pues un ejemplo muy sencillo, vamos a hacerlo por ejemplo con la función hoy. Yo ya sé que la función hoy me devuelve una fecha, signo de igual, hoy abrimos, cerramos paréntesis. Y yo ya sé que la función texto me puede devolver un día. Texto de esta celda en formato de día. Listo, tenemos fecha y tenemos día. Entonces, ¿cómo podemos concatenar en una celda un mensaje que me diga hoy es y el día que es? Bueno, pues empezaríamos utilizando concatenar. Y de hecho, si te fijas, aquí está apareciendo ya una marca de concatenar. Más adelante vamos a hablar de eso, en un ratitito vamos a hablar de eso. Seleccionamos y empezamos a seleccionar argumentos. Entonces yo quiero que mi texto comience diciendo hoy es. Y esto lo vamos a unir
con el texto de hoy. Devuélveme el texto del resultado de la función hoy en formato de día. Bien, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos concatenando un texto con el resultado de una función. Ya cerramos hoy, ya cerramos texto, por lo tanto me hace falta cerrar concatenar. Y entonces ya me devuelve hoy es jueves. Eso pues ya lo tenemos practicado. No tiene mayor explicación, simplemente así podemos ir concatenando un argumento, coma, otro argumento y así hasta 255 veces. Bien, ¿qué pasa con la función concat? La función concat está supliendo la función concatenar. De hecho, si nos fuéramos a la ayuda de nuestro Excel, nos vamos a encontrar que esta función está reemplazando la función concatenar. En realidad solamente es un cambio de nombre porque está haciendo exactamente lo mismo. Va a reemplazar la función concatenar, sin embargo concatenar va a seguir vigente por tema de compatibilidad, pero vemos que el uso es realmente el mismo. Es decir, la misma cantidad de argumentos que podemos concatenar sigue estando limitada a los 255 caracteres. En este caso, aquí nos está manejando un adicional de hasta 253 argumentos, perdón. Bien, ejemplo, pues vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con concat. Vamos a hacerlo aquí mismo. Esto es igual a concat. Abro paréntesis. Y entonces comienzo mi texto, que tiene que decir hoy es. Le damos el espacio. Cerramos el texto. Y esto lo vamos a concatenar, comas para el siguiente argumento, con el texto de hoy en formato de día. Cerramos texto, cerramos concat. En el resultado es exactamente el mismo, la sintaxis es prácticamente la misma, lo único que está cambiando entonces es el nombre de la función, ahora es concat. Pero de acuerdo con lo que maneja Excel, pues también podemos seguir utilizando concatenar. Bueno, y recordar que también otra forma de concatenar pues puede ser utilizando nuestro conector, nuestro ampersand. Y entonces ahí pues no utilizaríamos nombre de función, no utilizaríamos paréntesis y no utilizaríamos comas. Lo único que tendríamos que hacer es que entre argumento y argumento tendríamos que poner un conector, un ampersand. Bien, para lograr eso, para lograr esto mismo, pero con ampersand, entonces sería signo de igual. Aquí obviamente no vamos a abrir concatenar ni vamos a abrir paréntesis. Empezamos directamente con nuestro primer argumento, que sería el texto hoy es. Espacio, cerramos el texto, concatenamos y agregamos nuestro siguiente argumento, el texto de hoy en formato de día. Cerramos las comillas del texto, cerramos texto y en este caso pues ya es lo único que hay que cerrar porque no tenemos ningún otro paréntesis abierto. Entonces, como puedes observar, se está cumpliendo la regla. Aquí tenemos un argumento de texto con sus respectivas comillas, unido o concatenado con otro argumento que es una función. Y hasta aquí termina la función. Bien, vamos a aceptar. Llegamos exactamente al mismo resultado. Las tres formas de hacerlo tienen exactamente las mismas limitantes, que son hasta 255 argumentos o 253. Y en todos los casos pues hay que recordar qué pasa con los argumentos. Respetar cuando se trata de textos, ponerle sus comillas. Cuando se trata de referencias, fijar las absolutas o dejar las relativas.
Y cuando se trata de funciones, pues muy importante tener mucho cuidado con los paréntesis también. Bueno, pues existe una variante, también una variante de concatenar, que se llama unir cadenas. Esta es una función muy parecida a concatenar, pero tiene un plus para cuando queremos concatenar varias cosas y dejarlas separadas por un mismo delimitador, como podría ser un espacio o una coma. El ejemplo más claro que podemos dar es, por ejemplo, cuando queremos unir nombres y que todos esos nombres queden, obviamente dentro de una celda, pero separados por un espacio. Recordemos que si esto yo lo hiciera por medio de concatenar o de ampersand, simplemente podría, vamos a utilizar concat y vamos a señalar primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, cuarto argumento y cerramos. Bien, recordemos que si lo hacemos por medio de concat, concatenar o ampersand, pues al momento de unir los 4 argumentos, nos va a hacer falta un espacio entre cada uno de ellos. Es ahí donde entra unir cadenas. Unir cadenas nos permite seleccionar un delimitador para que se encuentre dentro de cada argumento. Vamos a utilizar unir cadenas. Y lo primero que nos pide, vamos a abrir los argumentos de función, es el delimitador. Es decir, ¿qué es lo que quiero que separe a un argumento de otro? Bueno, pues en este caso es un espacio. Lo podemos, recuerda que al ser un espacio debe ser entre comillas para que se distinga. Ahí están las comillas. Deseamos ignorar las vacías, es decir, si yo al momento de seleccionar mi rango tengo celdas vacías, quiero ignorarlas, pues vamos a decirle que sí, que eso sea verdadero. Bien, aquí podemos escribir tal cual la palabra verdadero para que ignore las celdas vacías dentro del rango de texto, o bien podemos escribir el número 1, que es el equivalente a verdadero. Y ahora sí, podríamos empezar a seleccionar cada uno de nuestros argumentos, o bien, botón de contracción, seleccionar el rango completo. Bien, como puedes ver aquí en el ejemplo, ya me está dando el nombre separado por espacios. Vamos a darle a aceptar. Y pues es una forma un poquito más limpia, más rápida de concatenar, dejando espacios, en lugar de hacerlo con concat. Es más práctico utilizar unir cadenas, porque te permite agregarle un delimitador entre elementos. Ahora bien, ahorita el delimitador fue un espacio, pero pues tú puedes agregar, por ejemplo, se me ocurre que tal vez quieras usar diagonales, y también lo va a hacer. Obviamente también puedes utilizar comas, también lo va a hacer. Pues prácticamente cualquier texto que tú quieras poner como delimitador, te lo va a poner aquí, guiones por ejemplo también, ¿verdad? Entonces realmente es una función que no nada más te va a servir para nombres, te puede servir también para fechas, te puede servir también para claves. En realidad los usos que le puedes dar pues, son muy diversos. Y pues el uso de la función en realidad es muy parecido a las funciones de concatenar que acabamos de ver acá arriba. Entonces también rápidamente te puedes familiarizar con su uso. Bien, pues esta es llamámosla de alguna manera, pues la familia de concatenar. Prácticamente concatenar y concat son lo mismo, ampersand pues también, solamente que no se usa como función, se usa más bien como si hiciéramos una suma. Unir cadenas, que pues también está concatenando, pero con la ventaja de agregarle de una vez los espacios entre los argumentos. Y prácticamente esa es esta parte de concatenar. Bien, otro rubro muy fácil de explicar y muy fácil de aprender es el uso de estas tres funciones. Las pongo en conjunto porque prácticamente su uso es muy sencillo, pero muy útil. La función mayúscula, la función minus y la función non propio.
que de hecho pues el mismo nombre de la función nos explica qué es lo que hace. La función mayúsc va a poner todo el texto de un argumento en mayúsculas. La función minusc lo va a poner todo el texto en minúsculas, mientras que la función non propio a cada parte del texto que esté precedida de un espacio, pues le va a agregar la mayúscula, mientras que el resto lo va a dejar en minúsculas. Vamos a hacer aquí los tres ejemplos para que nos demos cuenta qué es lo que ocurre. Para mayúsc, tal cual se escribe mayúsc, nos pide solamente un argumento que es un texto. Y ahí podemos ver el resultado. Está pasando todas las letras de mi cadena de texto a mayúsculas. Minusc pues va a ser lo mismo, solamente que en lugar de mayúsculas lo va a hacer en minúsculas. Y non propio pues igual, como su nombre lo dice, toma las oraciones como si fueran nombres propios y a cada palabra la va a iniciar con una mayúscula. Listo. Entonces, bueno, si esto ya lo aplicamos para cualquier otro texto, pues prácticamente nos ayuda a corregir, ¿no? No importa la manera en la que esté escrito. Si alguien escribió su nombre con puras minúsculas o con puras mayúsculas, tú aquí lo puedes corregir para que te dé el formato. A final de cuentas es nada más un formato, de acuerdo con lo que puedas necesitar. Puras mayúsculas, puras minúsculas, o bien la primera letra en mayúsculas solamente, ¿no? Aquí lo que te mencionaba, aquí lo importante es hacer combinaciones. Por ejemplo, ¿qué opción no tenemos y que sería valiosa tener? Que de cualquier texto que yo pudiera poner como argumento, me arrojara solamente la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. No existe la función tal cual, sin embargo, ya con las combinaciones de estas funciones, más aparte de otras que vamos a ver más abajito, podemos llegar a ese resultado. Bien, pues este combo de 3 de mayúsc, minúsc, non propio está muy sencillo, es muy útil, y aquí lo dejamos ya con sus tres ejemplos. Siguientes funciones. Estas funciones, a pesar de que están catalogadas dentro del apartado de texto, es decir, acuérdate, nos vamos aquí a fórmulas, y aquí en las funciones de texto, aquí estamos encontrando todas las que estás viendo. Obviamente aquí son más que las que estamos viendo, pero recuerda que en el video se trata de ver las más usadas. Bueno, pues aquí tenemos estas funciones, que es la función valor, la función carácter y la función código, que nos van a ayudar a darnos datos o a darnos información acerca de los datos que estamos utilizando. La función valor, esta de hecho la hemos utilizado en algunos ejercicios, y dice que nos devuelve el valor numérico de un argumento de número. Es interesante porque la función valor solamente va a funcionar con valores numéricos. El ejemplo más sencillo que podemos poner es lo que ocurre con las fechas. Recuerda que una fecha a final de cuentas es un valor numérico. Cuando yo presiono control coma para que automáticamente se ponga la fecha actual mediante método abreviado, observamos que tenemos una fecha en formato de fecha corta. Sin embargo, nosotros sabemos que el valor de esta celda no es lo que estamos viendo. El valor de esta celda es un valor numérico que empieza a partir del 1 de enero de 1900. ¿Cómo obtenemos ese valor? Pues lo podemos hacer por medio de la función valor. Y el único argumento que me pide es la celda que contiene un número. Ahí está entonces el resultado. Yo ya sé que la fecha actual vale 44.133 y eso quiere decir que mañana valdrá 44.134 y así sucesivamente.
¿Qué pasa si queremos utilizar la función valor? Para un texto, pues lo más seguro nos marca un error. ¿Por qué? Porque la misma función lo dice. Funciona solamente con valores numéricos. Entonces es muy importante recordar eso. Solamente con valores numéricos se puede utilizar la función valor. Más adelante también vamos a ver que con algunos usos combinados nos ayuda a convertir un número que esté almacenado como texto, nos lo puede regresar a número. Bien, la siguiente función, la función carácter, devuelve el carácter en código de un número. La computadora tiene asignados ciertos números a todos los caracteres que podemos escribir. Por ejemplo, si yo pongo el número 97 y le pido el carácter de este número, hay que tener cuidado con esto. Me corrigió y me puso un acento en la A. Y entonces ahí no me reconocería la fórmula porque la fórmula no lleva acento. Entonces hay que tener cuidado cuando desaparezca eso. Lo más conveniente es seleccionar de la ayuda que nos está dando Excel, seleccionar la fórmula para que no se vaya a confundir. Bien, queremos el carácter de un número, en este caso del 97. ¿Qué letra me va a devolver? La A minúscula. En el código ASCII, que es la numeración que llevan los caracteres, podemos hacer aquí el ejemplo y ver los 255 caracteres que tienen su propio código. Vamos a utilizar el carácter de la fila actual, es decir, de 1. Ahí podemos ver, este carácter le corresponde al número 1. Vamos a arrastrar esta fórmula hasta el 255. Obviamente aquí ya me está dando valor porque me pasé del 255. Y vemos que llega hasta el 255 con el último carácter. Vamos a darle un poquito de zoom. Y entonces aquí lo que puedes apreciar con el carácter de determinado número, en este caso del 1 al 255, ¿cuáles son los caracteres que empiezan a aparecer? ¿Qué es lo más utilizado? ¿Qué es lo que nosotros más podríamos utilizar de esta función? Pues los caracteres especiales, obtenerlos rápidamente mediante la función carácter, recordando cuál es su número, por ejemplo. O bien como tal las letras del abecedario, si las queremos en minúscula, la A empieza en el número 97, el abecedario en minúsculas, y va a concluir en el número 122. Todo lo demás son signos hacia abajo y hacia arriba. Bien, también el abecedario en mayúsculas comienza en el número 65. Aquí está el famoso alt 64. Pero bueno, el abecedario comienza a partir del número 65 en mayúsculas. Y llegamos hasta la Z en mayúsculas también en el número 90. Entonces, se puede utilizar esta función, puede ser muy útil, sí, sobre todo ¿por qué? Porque está haciendo una conversión de número a texto, es decir, yo puedo tener un número y la fórmula me puede devolver un texto. Entonces ahí ya podemos jugar con ciertas ocasiones en las que de acuerdo con un número yo quiero que me arroje un texto. Pero bueno, para eso también tenemos que ver otras combinaciones con otras funciones. Bien, la siguiente función hace exactamente lo contrario a carácter. La función código, en lugar de pedirme un número para darme una letra, me va a pedir una letra para devolverme el número que representa. Vamos a hacer el caso inverso del 97 y A. Ahora yo le voy a dar A y me tiene que devolver 97. Vamos a poner aquí la A minúscula.
Y entonces vamos a pedirle el código de la letra A. Y entonces me devuelve 97. Repito, en general, en realidad se trata exactamente de lo contrario que hace carácter. Carácter, yo le escribo un número y me va a devolver el texto por el cual está representado el número. Mientras que la función código, yo le escribo el texto y me va a devolver el número al que pertenece ese carácter. ¿Todo basado en qué? Bueno, todo basado en el código ASCII, que es una lista de 255 caracteres. Todos estos símbolos, todos estos caracteres, es a final de cuentas todo lo que podemos escribir en el teclado, y cada uno de estos caracteres pues le debe de corresponder un número para que sea más fácil identificarlo. Bien, repito, el uso de estas funciones por sí solas muchas veces pareciera no tener mucho sentido o mucha importancia, pero en realidad cuando las utilizamos con otras funciones, en combinación con otras funciones, es cuando se pone bastante interesante. Bien, pues hablando de cosas interesantes, vamos a entrar a unas funciones de texto que, pues como dice el título, son funciones de texto que seguramente vas a utilizar en tu trabajo. Estas funciones que nos ayudan a extraer texto de las cadenas de texto son muy usadas. Y vamos a ver la primera, que es la función izquierda. Aquí dice que la función izquierda nos va a devolver una cantidad solicitada de caracteres desde la izquierda de un argumento. Bien, pues vamos a poner aquí un argumento. Vamos a escribir una palabra. Bien, tenemos Universidad Nacional. ¿Qué va a hacer la función izquierda? Me va a devolver una cantidad solicitada de caracteres de un argumento. Y obviamente va a empezar desde la izquierda. Supongamos que yo tengo este texto y yo quisiera obtener la palabra universidad. Obviamente aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que cada carácter dentro de una celda está ocupando un espacio. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene el texto universidad? Tendríamos que visualizarlo más o menos de esta forma. Supongamos que todo esto es una celda y entonces aquí todo esto es el espacio, o todas estas son las opciones que está utilizando la palabra. Si yo lo hiciera con universidad, nos vamos a dar cuenta que está utilizando 11 caracteres. Vamos a hacerlo mediante la función izquierda. Bien, el primer argumento que me pide un texto, y en este caso pues ya sabemos que el texto se refiere a la celda o a la referencia en donde está el texto de donde yo quiero extraer. Número de caracteres, pues también su número lo dice, simplemente es el número de caracteres que yo quiero traerme desde la izquierda. En este caso vamos a traernos 11. Bien, vamos a aceptar y listo. Entonces, de acuerdo con lo que veíamos acá, los 11 caracteres que conforman la palabra universidad se los está trayendo de nuestro texto seleccionado en un orden de izquierda a derecha. Bien, esto es lo que hace la función izquierda: extrae o devuelve la cantidad solicitada de caracteres
desde la izquierda de un argumento. Exactamente lo mismo, pero ahora partiendo desde la derecha, lo va a hacer la función derecha. Vamos a copiar el mismo texto de Universidad Nacional. Y ahora vamos a contar cuántas letras tiene la palabra nacional. Me faltó la C. Listo. Bueno, la palabra nacional es una palabra más corta, tiene 8 caracteres solamente. Y aquí es importante, ¿dónde están esos caracteres? Están a la derecha de mi referencia. Entonces, si yo quisiera obtener el texto nacional, tendría que utilizar la función derecha. Devuélveme la derecha, ¿de qué texto? Del texto Universidad Nacional. Coma, ¿cuántos caracteres queremos? 8. Listo. Entonces prácticamente izquierda va a extraer de la izquierda la cantidad que yo le pida, mientras que derecha va a extraer a partir de la derecha, del último carácter de la derecha, la cantidad que yo le pida. Obviamente recuerda que estas cantidades pueden ser variables, pueden depender de otras funciones para que te traiga las cantidades que tú necesitas. En este caso, en el simple ejemplo que estamos haciendo, pues simplemente estamos contando caracteres y escribiendo el número. Bueno, pues ya pudimos extraer de la izquierda, ya pudimos extraer de la derecha. ¿Qué pasa cuando el texto se encuentra en medio? Existe la función extrae, que en algunas versiones de Office te la puedes encontrar como la función med. Normalmente esto pasa en Office 2010. Para las demás versiones de Office te la vas a encontrar como función extrae. Bueno, pues la función extrae hace algo muy parecido a la función izquierda, pero tú decides a partir de qué posición te quieres traer el texto. Vamos a suponer este caso. Supongamos que este nombre se encuentra en una sola celda. Si yo quisiera traerme el texto Juan, podría hacerlo por medio de la función izquierda. Izquierda de la celda, coma, 4 caracteres. Si yo quisiera traerme el apellido Reséndiz de una celda, pues también lo podría hacer por medio de la función derecha, y entonces le pediría derecha, de la celda, coma, 7 caracteres para que me traiga entonces el apellido. En este caso son 8 caracteres, no son 7. Le pediría 8 caracteres. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el nombre se encuentra en el medio? Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es en qué posición está iniciando el texto que yo quiero extraer. El nombre tiene 4 caracteres, pero después sigue un carácter que está ocupado por un espacio. Por lo tanto, la posición inicial del texto que yo quiero extraer se encuentra en el número 6. Ahora bien, ¿cuántos caracteres me quiero traer a partir de la posición número 6? A partir de la posición número 6, yo me quiero traer 7 caracteres para traer el nombre completo que se encuentra en medio. Bien, vamos a hacer eso con la función extrae. Vamos a escribir aquí el nombre que teníamos allá. Vamos a corregir aquí un pequeño detalle del nombre. Listo. Bien, ya tenemos el nombre. Y yo ya estoy de acuerdo con lo que acabo de hacer, entonces que me tengo que extraer a partir de la 6ª posición 7 caracteres. Entonces vamos a hacerlo aquí. Extrae. ¿De qué texto quieres extraer? Vamos a abrir argumentos de función.
Bien, nuestro texto, pues ya sabemos que en este caso la celda con el nombre. ¿Cuál es tu posición inicial? Nosotros le indicamos el número 6 porque ya lo contamos. Y la cantidad de caracteres que queremos son 7. Como puedes ver aquí ya en la vista previa ya nos está dando el resultado. Listo. ¿Nos puede servir extrae para traernos el texto de la izquierda y el texto de la derecha? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me quiero traer el texto Juan, ¿cómo se lo podría pedir? Extrae de este texto. Ahora, ¿cuál sería mi posición inicial? Pues sería 1, porque quiero empezar desde aquí, desde la J. ¿Cuántos caracteres me quiero traer? Pues los que tenga el nombre Juan, que en este caso son 4 caracteres. Listo, también lo puedo hacer con Juan. Y entonces pues también lo puedo hacer con el apellido, ¿verdad? Vamos a apoyarnos de aquí. Dice que el apellido comienza en la posición 14 y tiene 8. Vamos a contarlos. Ahí está, son 8 caracteres a partir de la posición 14. Entonces también podemos extraer de esta celda a partir de la posición 14 8 caracteres. Y listo. Obviamente es más fácil utilizar izquierda si queremos nada más el nombre de la izquierda, derecha si queremos nada más lo de la derecha, pero bueno, no está por demás darnos cuenta que también extrae nos puede ayudar a obtener esos datos. Muy bien, pues ahora vamos con la función largo, con este grupo de funciones que van a complementar muy bien el uso de las funciones que acabamos de ver, que fueron izquierda, derecha y extrae. La función largo, la función hallar, la función encontrar nos van a ayudar a encontrar las ubicaciones de los caracteres que estamos buscando. Largo en específico nos va a ayudar a medir cuántos caracteres se están utilizando en una celda. Vamos a regresar a nuestro ejemplo del nombre. Si yo escribo este nombre en una celda, yo sabré que se trata de 12 caracteres. ¿Por qué? Porque tenemos 4 de Juan, 1 del espacio y el resto le corresponden al segundo nombre. Bien, vamos a comprobar esto. Dice que estamos utilizando 12 caracteres para una celda. Entonces vamos a hacerlo aquí. Escribimos nombre, espacio, siguiente nombre. Y entonces vamos a medir la celda por medio de la función largo. Es únicamente signo de igual, largo, y nos va a pedir como argumento una referencia o bien un texto. Medimos y me dice que estoy ocupando o que estoy utilizando 12 caracteres o que estoy ocupando 12 posiciones dentro de mi celda. Aquí es muy importante que observes que entonces los espacios también cuentan, ¿verdad? Los espacios también están utilizando o ocupando un espacio dentro de una celda. De tal manera que si yo quisiera ponerle aquí a este nombre 2 espacios, pues también me los va a contabilizar, ¿no? Aquí lo delicado, a lo mejor se alcanza a ver que hay 2 espacios, porque se ve un espacio un poco distinto a como se ve en el resto de las cadenas de texto. Podríamos detectarlo fácilmente.
Pero ¿qué pasa cuando agregamos espacios después de los textos? Como puedes ver, se está contabilizando, pero a simple vista no se nota que hayan espacios adicionales. Una función que nos puede ayudar a eliminar los espacios adicionales tal cual es la función espacios. Lo único que nos va a pedir espacios es el texto del cual queremos quitar los espacios adicionales. Seleccionamos el texto, en este caso la referencia, regresamos y a simple vista pues se ven iguales, porque acuérdate que aquí los espacios están después del texto y no se ven. Pero aquí lo que hizo es quitarle esos espacios adicionales. La función entiende que entre un nombre y el otro nombre debe de haber un espacio y ese lo conserva. Pero ¿qué pasa con los demás? Los elimina. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a hacer nuevamente la función largo, pero ahora de nuestra función espacios para ver si corrigió el error. Recordemos que la cantidad de caracteres que debería tener el nombre es 12, no 14. Entonces damos a aceptar y listo. Como puedes ver, ya estamos regresando nuevamente a 12 porque ya le quitó los espacios adicionales. Entonces, ¿qué hace la función espacio? La función espacios va a quitar espacios adicionales de una celda. Bien, ahora la función hallar. La función hallar nos va a ayudar a ubicar en qué posición se encuentra una letra específica de una cadena de texto. Y es importante recalcar que hallar no distingue minúsculas de mayúsculas, es decir, lo primero que se encuentre, ya sea minúscula o mayúscula, se lo va a traer. Bien, vamos a hacer un ejemplo con una palabra que tenga varias letras iguales. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con la palabra ortodoncia. Nosotros nos podemos dar cuenta que contiene una letra O mayúscula y otros dos en minúscula. Dice la función, devuelve la primera ubicación del carácter buscado y no distingue mayúsculas. Yo voy a buscar la O dentro de esta palabra y me tendrá que decir que el primer resultado que se encontró es en la posición número 1. Vamos a pedirle hallar y vamos a ver qué argumentos me está pidiendo hallar. Texto buscado. ¿Qué texto estás buscando? En este caso estamos buscando la letra O. Vamos a poner una O. Ahí está la O. Y cuando tenemos, acuérdate que cuando tenemos los argumentos de función abiertos y yo pongo un texto, los argumentos de función automáticamente me corrigen y me ponen las comillas. Eso no ocurre cuando estamos escribiendo directamente en la celda. ¿Dentro de qué texto estás buscando tu letra O? Pues lo estoy buscando dentro de este texto, es decir, dentro de esta referencia. ¿Quieres empezar tu búsqueda desde un número de carácter inicial? Aquí podemos indicarle que lo queremos hacer desde el principio, desde 1. ¿Qué pasa si lo omitimos? Pues la búsqueda también la va a realizar desde el principio. Pero bueno, por costumbre vamos a ponerle 1. Damos a aceptar y entonces me devuelve 1. Me está diciendo, la letra O se encuentra en la primera posición de la celda que estás eligiendo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de la letra O le hubiéramos pedido la letra T? Como puedes ver, se encuentra en la tercera posición. Entonces esto me tiene que arrojar un 3.
Listo. Entonces, eso es lo que hace hallar. Me va a decir en qué posición se encuentra un carácter para que yo pueda hacer algo con este número. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer con este número? Bueno, pues principalmente puedo sacarle más provecho a la función extrae, a la función derecha y a la función izquierda. Bien, la función encontrar es muy parecida a la función hallar, pero esta sí va a distinguir las minúsculas y las mayúsculas. Aquí ya tenemos un texto escrito que vamos a utilizar como ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Bien, vamos a quitarle el acento a bebé para observar los dos detalles, ¿no? Tenemos dos veces la letra B y dos veces la letra E, aunque la B, la primera B es mayúscula. Bien, vamos a utilizar entonces la función encontrar, en donde nuevamente lo primero que nos está pidiendo es el texto a buscar. Yo quiero buscar la letra B, pero observa que se le estoy pidiendo en minúsculas. ¿Dentro de qué texto lo quiero buscar? Dentro de este texto. ¿A partir de qué posición? A partir de la primera posición. Ya me está dando el resultado, ya me está diciendo que esta letra se encuentra por primera vez en la posición 3. Vamos a aceptar y ahí lo estamos viendo. En la posición 3 se encuentra la B minúscula. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de minúscula le preguntamos por la B mayúscula? Entonces me arroja 1. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de la B le pido la E? Aquí recuerda que pasa algo importante. Me está dando la ubicación de la primera que se encuentra. Es como la palabra nacional. La primera A se encuentra en el carácter número 2 y la segunda A se encuentra en el carácter número 7. Para esta palabra nacional, la ubicación que me va a dar siempre la función tanto hallar como encontrar va a ser la de la primera. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Nacional, vamos a copiar la fórmula y vamos a pedirle que busque la letra A. Me dice que es la posición número 2. Aquí es interesante tomar en cuenta algo. ¿Qué pasaría si yo quiero la siguiente posición? ¿Verdad? Es decir, ya encontré la primera, ahora dime dónde está la segunda. Bueno, pues para eso hay que utilizar una mezcla de fórmulas para poder llegar a ese resultado. Sin embargo, es algo que sí se puede hacer. Y obviamente, además de que depende mucho del conocimiento que tú tengas de estas funciones, pues requiere de que te ingenies la forma de hacerlo, ¿verdad? Bien, eso es lo que hace espacios, hallar, encontrar y también la función largo. Como puedes ver, son funciones que por sí solitas dan datos muy pequeños, que pareciera que no podrían servir de mucho, pero vamos a ver más adelante en el curso que en realidad son de mucha ayuda. Bien, pues ya llegamos a las tres últimas funciones de este video, que son las funciones repetir, sustituir y reemplazar. Y también su uso es muy sencillo. Repetir lo único que hace es repetir el texto que yo le indique a mi función, la cantidad de veces que yo se lo indique. Vamos a hacer un ejemplo con repetir. Vamos a ver los argumentos de función.
Y entonces me dice tal cual qué texto quieres repetir. Aquí, bueno, pues yo lo puedo seleccionar de alguna referencia, si es que existiera, y también puedo decirle cuántas veces quiero que se repita. Bien, vamos a ponerle nada más como tal un texto. Y quiero que se repita 10 veces. Como puedes ver en el ejemplo, pues ya lo está haciendo, ¿verdad? Ya está repitiendo tantas veces le haya pedido yo el mismo texto, ¿verdad? Después de la función repetir, tenemos la función sustituir, que lo que va a hacer es reemplazar texto existente dentro de una cadena de texto y sustituirlo por otro que nosotros necesitemos. Vamos a ver qué pasa con la palabra Guadalajara, que tiene muchas letras A, y vamos a cambiárselas por otra letra. Sustituir. Abrimos argumentos de función. Bien, lo primero que me pide es el texto, es decir, ¿dónde está el texto que quieres sustituir? Es decir, la referencia. Ahí está. ¿Cuál es tu texto original que quieres sustituir? Quiero sustituir la letra A. Y después me pregunta, ahora, ¿dónde quieres que ponga? O más bien, ¿qué texto quieres que ponga en lugar de la A? Quiero que pongas la O. ¿Cuántas veces quieres que lo sustituya? Es decir, yo puedo indicarle aquí nada más una vez la primera, nada más 2 veces la primera y la segunda. O bien, si yo omito este dato, va a hacer todas las sustituciones que se encuentre. Vamos a omitirlo. Y dicho aquí estamos viendo el ejemplo, ¿verdad? Sustituir nos puede ayudar mucho a contar, por ejemplo, cuántas veces se está repitiendo un carácter en una celda. Solamente que no nada más se haría con sustituir. Sin embargo, podría ayudarnos a saber ese dato, ¿verdad? ¿Cuántas veces se está repitiendo un carácter en una celda? Bien, por último tenemos la función reemplazar, que lo que va a hacer es cortar una palabra o un pedazo del texto que yo tengo y sustituirlo por lo que yo quiera o simplemente eliminarlo. Vamos a utilizar el texto que teníamos aquí arribita de Universidad Nacional como ejemplo. Aquí. Bien, y vamos a pedirle reemplazar. Argumentos de función. Bien. ¿Cuál es el texto original? La referencia donde se encuentra mi texto. Número inicial, es decir, como lo estaba haciendo la función de extrae, me pide a partir de dónde quiero extraer. Vamos a suponer que quiero quitar el universidad. Entonces le voy a decir que a partir de 1 quiero extraer. Me pregunta cuántos caracteres quieres extraer. Vamos a pedirle que extraiga 11 caracteres. Y aquí está lo interesante, me pregunta cuál es el texto nuevo. ¿Quieres suplir algún texto?
o simplemente quieres eliminar los 11 caracteres que están a partir de la primera posición. Bien, vamos a hacer los dos ejemplos. Ahorita vamos a omitirlo, vamos a dejarle como texto nuevo nada, simplemente que no nos ponga un texto nuevo. Estoy poniendo dos comillas juntas para indicarle que no quiero nada, y pues prácticamente ya estamos viendo aquí el resultado. Observa que el texto nacional está empezando con un espacio. ¿Por qué? Porque la palabra universidad tiene 11 caracteres, pero aquí hay un espacio. Entonces, si yo quisiera ser preciso al eliminar, en lugar de pedirle 11, le podría pedir 12 caracteres y ya lo está dejando exacto. Bien, ahí está entonces. Nos está sirviendo reemplazar para quitar texto. Y ahora vamos a reemplazar por un nuevo texto, que pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Vamos a reemplazar de este texto original a partir de la primera posición los mismos 12 caracteres, en este caso 11, porque vamos a poner otra palabra y queremos conservar el espacio, y vamos a sustituir por otro texto. Si te fijas, al texto no le estoy poniendo espacios adicionales porque ya lo tiene la cadena de texto. Listo. Podemos reemplazar entonces parte de una cadena y pedirle que no ponga nada, o bien podemos reemplazar parte de una cadena y pedirle que ponga otro texto totalmente distinto. Listo, bueno, pues hasta aquí este grupo de funciones de texto que son muy útiles, que son muy interesantes. Te recomiendo que este video lo veas con calma en varias ocasiones, que lo guardes, que te sirva de consulta para poder ver el uso de cada una de estas funciones, y pues que te des el tiempo de practicar. Vamos a estar haciendo ejercicios con todas estas funciones para que las trabajes en conjunto y para que puedas resolver varios problemas en donde pues no solo es utilizar una función, seguramente va a haber casos en los que tendrás que utilizar dos o tres simultáneamente para poder resolver problemas un poquito más complejos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.